Amigas y amigos, continuamos con su programa Habla el Pueblo. Mis invitados, profesionales en sus cátedras que ellos imparten en la universidad y muy reconocidos aquí en Campeche y en el sureste. Bueno, pues continuando con lo que estabas comentando, licenciado. Sí, y comentarte, Kalin, que tanto en Yucatán como en Campeche, esta oposición prácticamente se fue hacia la parte judicial a una demanda en contra de Monsanto, esta empresa que produce las semillas y que produce este herbicida. Y quiero decirte que tanto en Yucatán como en Campeche la resolución fue a favor de los campesinos, en el caso de Campeche, de la región de Jopelchen, de 2 comunidades, y en el caso de Yucatán, pues también se declaró libre de transgénicos a Yucatán y a Campeche, en sendas resoluciones judiciales. Sin embargo, quiero comentarte que, y esto poca gente lo sabe, hay aprobadas 275,000 hectáreas en Campeche para seguir produciendo los transgénicos, y de hecho lo siguen haciendo. Las comunidades menonitas están produciendo soya transgénica en este momento. Pero ¿cómo es que la tienen? ¿Cómo la consiguieron? Esa es la cuestión. Ahorita con mucho gusto vamos a dar respuesta a todo esto y decir que a pesar de esta resolución judicial, a pesar de que se declaró a Campeche libre de transgénicos, la pregunta es ¿por qué razón los menonitas están en este momento produciendo en Ichec, están produciendo soya transgénica? Y todavía aún más, ¿por qué razón autoridades de la Zagarpa y por qué razón otras autoridades no han dicho nada al respecto, ¿no? Entonces, esto es grave porque realmente sí estamos en un problema donde seguimos pensando que está impactando la naturaleza, está impactando a los seres humanos de esta región, pero sobre todo a las abejas y a la apicultura y a la producción que estamos. O sea, por un lado va a beneficiar, pero por el otro le va a acabar con la miel, ¿no? Va a acabar con las abejas. Entonces, exacto, ¿no? Voy a matar para que viva ¿no? Exacto, entonces aquí tenemos un problema serio, un problema donde los que están involucrados en esto no han dicho nada, y que precisamente no se trata de que nosotros seamos enjuiciadores de este problema, sino que hagamos conciencia de lo que significa para la salud, para la agricultura, para las comunidades indígenas, para la producción, pero sobre todo para la biodiversidad que tenemos. Hay que tomar en cuenta que el planeta Tierra está profundamente herido y que esto, sin duda alguna, está propiciando nuevas aperturas a cultivos, está abriendo espacios nuevos a la agricultura en detrimento de esta biodiversidad, pero sobre todo de alimentos tradicionales y de semillas que habían sido de estas comunidades manejadas históricamente para su alimentación. Entonces corre en riesgo la agricultura tradicional, está en riesgo la biodiversidad y sobre todo está en riesgo la salud humana. Eso es lo peligroso, porque están usando un insecticida que es el que va a afectar a las abejas y también al ser humano, ¿no? Y ahí el peligro. Sí, yo creo que sería conveniente abundar en todo esto que señala Enrique. Es en Estados Unidos donde se originan estos estudios. Ya decíamos que el principio, vamos a decir que es bueno, porque con esto pensaba incrementarse la producción mundial de alimentos, resolverse problemas alimentarios. Sabemos que grandes sectores poblacionales en todo el mundo, incluido nuestro país, tienen problemas para alimentarse. Entonces, la intención, vamos a pensar que es buena esto de mejorar la producción, tanto en términos de cantidad como en términos de calidad. Sin embargo, tiene todavía aspectos desconocidos, esta parte científica, vamos a decir, y un poco lo que decía Enrique, bueno, ya hay países que han adoptado, la producción transgénica. Se originó en Estados Unidos y al nivel laboratorio, pero
pero por ejemplo Brasil, por ejemplo Argentina, ya su producción en el campo es en altos porcentajes de transgénicos. En México hay todavía mucha resistencia porque no se tiene la certeza de qué tan bueno es. Los propios Estados Unidos, por ejemplo, la producción de maíz, la están utilizando como forraje para el ganado, no es para el consumo humano, y en México tenemos dudas, y hay una gran resistencia por sectores académicos, por sectores de la sociedad, en este caso por sectores del campo, que han tenido que llevar al lado judicial sus demandas para no verse afectados. Lo que dice Enrique es muy importante que la sociedad lo conozca, porque son cuestiones que no sabemos, que están afectando ya en Campeche. Nosotros consideramos desde el lado académico que es una muestra de valor, de conciencia por parte de un juez del segundo distrito, haber tomado una resolución en contra de una compañía tan poderosa como Monsanto y en pro de los apicultores de las comunidades de Pacchen y Cancapchen en el municipio. Ahora, de no me Campeche. queda claro, licenciado, si otros de esos países saben que también tienen esos problemas en sus lugares, en sus tierras, que están afectando a otras terceras personas o animales o lo que fuere, ¿no lo saben o qué? ¿Cómo es posible que ahí sí y aquí no? Sí, mira, sobre todo Carlos, que ellos son los que crean este sistema, ¿no? Es muy válido y muy razonable tu duda y tu cuestionamiento, eso y todos lo tenemos. Porque así como hay, digamos, todo un sector en el mundo, digamos, en pro o tratando de impulsar estos cultivos, también los hay en contra. Por ejemplo, en Europa hay países que como España, que los aceptan los transgénicos, pero países como Alemania que no, que están en contra. Precisamente por eso, de alguna manera indirectamente nos está afectando a nosotros, o digamos a la gente del campo, o muy concretamente a la apicultura, porque como sabemos, Alemania es el mercado tradicional de compra de miel. ¿De miel? Para toda la península de Yucatán. Y ellos desde el 2011, que se enteraron que se estaba sembrando cultivos transgénicos en Campeche, Empezaron a poner trabas, ¿no? trabas legales, cerraron la frontera para la miel que contenga polen transgénico. Y esto derivó precisamente en demandas judiciales de estas organizaciones de apicultores, que nosotros, yo muy personalmente diría que afortunadamente se han resuelto provisionalmente en favor de ellos. Y digo provisionalmente porque, como sabemos, estos juicios legales pueden ser rebatidos y hay mucha presión por parte de Monsanto y hay que decirlo por parte de autoridades federales como la Zagarpa, que son los que autorizan la siembra de estas semillas. Ellos siguen presionando para que se autorice, para que se vuelva a permitir la siembra. Digamos que está agarrado con hilos ahorita esa suspensión. Pues ojalá sea definitiva y no se siembre. Eso es lo que pensamos muchos, muchos, pero también tenemos que entender estas cuestiones económicas, comerciales, de empresas tan poderosas, transnacionales, que como decíamos han controlado el mercado de semillas en otras partes del mundo. No sabemos qué va a pasar, por eso se nos hace tan importante que se nos ofrezca este espacio para poder transmitir en general a la sociedad en Campeche estén enterados el peligro, del claro, problema y el peligro que podemos tener, ¿no? Exactamente, y pensamos que es importante documentarnos. Hay ya muchas publicaciones científicas que hablan de estos riesgos. Eso es. ¿Algún comentario, Pino? Sí, mira, yo quiero destacar que empresas como Monsanto han tenido un historial y una evolución de mucha sospecha. Por eso es que a estas alturas no tienen mucha credibilidad, porque por ejemplo en la década de los 60, en la guerra de Vietnam,
Estados Unidos contrató a Monsanto precisamente para producir un tipo de herbicida que acabara con toda la biología, con toda la cuestión vegetal de Vietnam, y surgió un líquido llamado líquido naranja. Este líquido naranja, para que tengamos una idea, mató a 400,000 vietnamitas y propició 500,000 de fetos deformados en los hijos de vietnamitas. Pero todavía más, no solamente arrasó grandes cantidades de selva de Vietnam y del Vietcong, sino que además, y eso no lo han dicho porque sigue todavía escondido en secreto por parte de las autoridades militares de Estados Unidos, mató a 12,000 norteamericanos combatientes que iban a reconocer las zonas devastadas, que se infectaban de este exactamente, y se murieron. Hay 12,000 norteamericanos todavía en investigación que murieron por esto. Entonces Monsanto no tiene credibilidad por esto, por todos sus antecedentes, y sobre todo porque no sabemos que los insecticidas, los herbicidas y todo este tipo de agroquímicos que impactan las malas hierbas, entre comillas, realmente lo que hacen es matar la biodiversidad, ¿no? Y si algo tiene precisamente la selva de Campeche, es que le ha costado a la naturaleza millones de años tener esta hermosísima biodiversidad que tenemos ahora, y que propicia y sigue propiciando que tengamos en el subsuelo la reserva número 1 de agua de México, porque toda esta humedad de estos árboles maravillosos que hay en la península de Yucatán, de esta biodiversidad, permite grandes concentraciones de agua. Y eso es lo que nos permite en Yucatán tener este reservorio de agua extraordinaria. Y si tenemos esto, que es una cuestión que nos ha dado la naturaleza por millones de años, pues los campechanos y la gente de la península tiene que defenderlo, ¿no? No podemos permitir que esto acabe con nuestras plantaciones, sobre todo con las plantas endémicas de esta región. Esa es la razón fundamental. Amigas y amigos, es un tema tan interesante que ahorita, aunque no aparezca de miedo, yo creo que sí va a valer la pena que estén enterados. Me voy a ir a un pequeño corte comercial y voy a regresar en un momento.